posterior hay dos orificios que van a comunicar con el oído interno. Aquí quedaría el oído interno. Entonces, el límite posterior sería, este orificio superior se va a llamar el agujero oval o agujero coclear. Se le usa más como oval, el agujero oval. Y el inferior se llama agujero agujero circular o vestibular. ¿Sí? Esos dos orificios me van a comunicar con las dos estructuras que me forman el oído interno, y la parte de los dos orificios en el límite posterior. En el límite superior sería una estructura cóncava que se excava en la roca o peñasco del temporal, que se va a llamar el tegmen tímpano. Tegmen tímpano. Tegmen tímpano. Tegmen tímpano. ¿Sí? El límite anterior acá sería la tuba auditiva, lo que anteriormente se llamaba la trompa de Eustaquio, ahora se llama tuba auditiva o trompa faringotimpánica. Como el nombre me lo indica, trompa faringotimpánica es la que me comunica la faringe con el oído medio. Esa es la que se llena de aire y que nosotros decimos se me taparon los oídos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Una maniobra de Valsalva. Entonces uno lo que hace es empujar más, aumentar la presión dentro de este oído medio y sale ese aire y uno siente el abombamiento, que esto se abomba por la cantidad de aire que llega por la presión, ¿sí? Y en ese momento en teoría se nos destapa el oído, ¿sí? Y el límite inferior acá estaría con la vena yugular interna, ¿sí? Aquí también pasan dos nervios muy importantes, un nervio que se llama la cuerda del tímpano, que es una rama del séptimo par craneal, y también está el músculo cuerda del tímpano, y otro músculo que se llama el músculo estapedio. Ese músculo estapedio lo que hace es mover estos huesecillos. Aquí tenemos nuevamente la membrana timpánica, obviamente la estamos viendo, esto sería la parte anterior, este sería el conducto auditivo externo y veo el martillo. Esa ventana se rompe cuando hay una explosión. Perforación timpánica cuando ustedes escuchan y de repente ustedes en otorrino van a entrar a cirugías de la meningoplastía. ¿Cómo? ¿Ya de una vez, digamos, con hipoacusia o solo? A ver, dependiendo qué tanto se perfore la membrana, ella se puede regenerar, ¿sí? Espontáneamente. Si la perforación es muy grande, entonces toca hacer la meningoplastía, o sea, poner un injerto. ¿Y de dónde sacan el injerto? De acá, de la parte posterior, ¿sí? Sacan el pedacito de piel y la ponen ahí. Queda tapado, ¿sí? Queda tapado, pero sí queda con hipoacusia el paciente. ¿Por qué? Porque de todas maneras la consistencia de la piel es mucho mayor a la de la membrana timpánica, que es súper delgadita. Esta piel de acá es la piel más delgadita que hay en todo nuestro cuerpo y por ende es como la piel que más se parecería a la membrana timpánica. Entonces por eso se saca el injerto de aquí para hacer las meningoplastías. Bueno, muy bien. Y finalmente tendremos el oído interno. Entonces aquí tenemos los tres compartimentos: oído externo, oído medio, oído interno. ¿Sí? En el oído interno hay dos elementos, está constituido por dos elementos que son esta estructura a manera de caracol que se llama la cóclea y esta estructura que se llama el vestíbulo. ¿Sí? Por eso les decía ahorita que eso se llamaba el orificio oval o coclear y el orificio circular o vestibular. Entonces el orificio oval o coclear me comunica el oído medio con la cóclea y el orificio circular o la ventana, porque le dicen ventana, la ventana circular o vestibular me comunica el oído medio con el vestíbulo, ¿cierto? Hablemos del vestíbulo. El vestíbulo está formado por unas dilataciones y unos arcos, ¿sí? Unos arcos, ¿verdad?, que van a recibir el nombre de conductos semicirculares. Son tres arcos, uno anterior, otro posterior y uno lateral. Dentro de estos arcos o dentro de estos conductos semicirculares hay unas piedritas muy chiquiticas que se llaman otolitos.
Otolitos. Y esos otolitos son los responsables del equilibrio. ¿Sí? Cuando uno mueve la cabeza, por pequeño que sea el movimiento, así como cuando le pegan con una puerta a uno en la cara, esos otolitos se acomodan adentro. Esta Ya porquería. lo habíamos cuadrado. Nosotros ya lo habíamos en el break. Tú haces que te vas y yo digo que cierra la puerta. Yo sé que ella, demonio blanco que es, entonces. Bueno, entonces esos otolitos permanentemente se están acomodando, se están moviendo dentro de esos conductos semicirculares para que nosotros mantengamos el equilibrio. ¿Sí? Permanentemente se está moviendo. Así nos movamos un poquitico la cabeza, ellos inmediatamente se reacomodan. Ustedes han escuchado de repente una enfermedad que se llama vértigo. Entonces, una de las causas del vértigo es el oído, se llama síndrome de Meniere. Entonces, ¿qué pasa en esos pacientes que tienen vértigo por síndrome de Meniere? Que esos otolitos no se están moviendo. Y entonces, por eso el paciente siente el vértigo. A esos pacientes, se le hacen unos exámenes, lástima, ustedes no pueden ver esos exámenes, pero son chéverísimos. Hay un examen que se les hace a ellos que se llama la mesa basculante. Y se les acuesta como en un quirófano, pero la mesa tiene abajo, no es tan ancho como el quirófano, sino que la mesa entonces se empieza a mover hacia todos los lados, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, ¿sí? Y después de que se ha movido por un tiempo la mesa, a ver cómo queda el paciente, ¿sí? Entonces, obviamente todo el mundo queda como con un poquito de mareo, pues de vértigo, pero ¿qué tanto vértigo y qué tanto tiempo dura el paciente en volver a recuperar, que ya no sienta vértigo, que ya no sienta borrachera? Es lo que me determina si la causa del vértigo de ese paciente es un síndrome de Meniere, ¿sí? Entonces, a estos pacientes cuando tienen esos vértigos les mandan unos ejercicios muy sencillos. Entonces los ponen, por ejemplo, a caminar en línea recta, ¿sí? Hasta un cierto punto y luego devolverse de espaldas, caminar alrededor de una silla, ¿sí? Que caminen con los ojos cerrados, así, y poco a poco se van como readaptando los otolitos y el paciente se le disminuye, no se cura, se le disminuye el vértigo un poco, ¿sí? Bueno, en la parte inferior de los conductos semicirculares hay dos dilataciones, ¿sí? Una dilatación, la más inferior, se va a llamar el sáculo y la superior se va a llamar utrículo. Entre las dos dilataciones hay un conducto que se llama el conducto sáculo-utricular, ¿sí? Luego viene la otra parte del oído interno, que es esta, la cóclea, lo que anteriormente en el colegio le llamaban a uno caracol, por la forma que tiene. ¿Qué es eso? Es un conducto que se enrolla sobre su propio eje y adquiere esa forma semicircular. La parte central de esa cóclea se llama modiolo. Sobre el modiolo, hagan cuenta que yo soy el modiolo, entonces el conducto se empieza a enrollar, es alrededor del modiolo. Muy bien. Ahora, ustedes ven dos nervios, ¿sí? ¿Cómo se llama el octavo par craneal? Vestíbulo coclear. Entonces, a nivel de los conductos semicirculares, del sáculo, del utrículo, hay unos receptores que a partir de esos receptores, pero principalmente en los conductos semicirculares, van a formar unas fibras nerviosas y esas fibras nerviosas se unen y me forman un nervio que se va a llamar el nervio vestibular. ¿Cuál es la función del nervio vestibular? ¿Cuál era la función de los otolitos? ¿El qué? El equilibrio. Entonces, ¿cuál será la función del nervio vestibular? ¿El qué? El equilibrio. El equilibrio. ¿Sí? Ahora, en la parte posterior del modiolo, ustedes se dan cuenta que sale otro nervio. Y ese nervio se va a llamar el nervio coclear. ¿Y cuál es la responsabilidad del nervio coclear? La audición. ¿Sí? Como yo les decía el día que vimos paros craneales, anteriormente el octavo par craneal se llamaba auditivo, o sea, se tenía en cuenta única y exclusivamente esta función, pero este descubrimiento, por así decirlo, es reciente, ¿sí? Ese descubrimiento es reciente, de que no es solamente la parte de
de la audición, sino que también descubrieron el nervio vestibular y que era el responsable de la parte del equilibrio. Por dentro del oído interno, o sea, por dentro del vestíbulo y por dentro de la cóclea, hay un líquido que se llama endolinfa. Y por fuera del vestíbulo y de la cóclea hay otro líquido que se llama la perilinfa. La perilinfa, ¿correcto? Bueno, muy bien. Acá vemos bien bonito la parte del nervio vestibular y la parte del nervio coclear. Entonces, por dentro está la endolinfa y acá, entre esto amarillito y lo negro, está la perilinfa. La perilinfa. ¿De dónde sale la endolinfa? ¿De dónde sale la perilinfa? De un ultrafiltrado del plasma. De un ultrafiltrado del plasma. Entonces, cuando el plasma se filtra, ¿sí? Se filtra bien, me forman tres líquidos. ¿Cuáles son los tres líquidos? Endolinfa. Y el otro es ¿cuál? Está chistoso. ¿El otro cuál es? Que ya lo vimos hace rato. Líquido céfalo. Cefalorraquídeo. Esos son los tres líquidos que se forman por ultrafiltrado del plasma. Líquido cefalorraquídeo, perilinfa, endolinfa. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se hace la transmisión del sonido? La transmisión del sonido se hace por tres vías. La vía aérea, la vía ósea y la vía líquida. La vía aérea, viene el sonido, las ondas sonoras viajando ¿por dónde? Por el aire. Los repliegues, ¿sí?, del pabellón auricular lo concentran y entran por el conducto auditivo externo. Golpea esa columna de aire la membrana timpánica. Entonces la membrana timpánica comienza ¿a qué? A vibrar. Entonces ahí fue la primera fase, la vía aérea. Detrás de la membrana timpánica, ¿qué huesecitos se pegan? Martillo. Entonces, una vez que la membrana timpánica comience a vibrar, ¿quién comienza a vibrar también? El martillo. Si vibra el martillo, recuerde que el martillo está articulado con el ¿quién? yunque. Entonces el yunque también comienza a vibrar. Vibra el yunque y el yunque está articulado con el estribo y empieza a vibrar el estribo. Entonces ya vino la fase ósea o la vía ósea. Vía aérea, vía ósea y acá viene la vía líquida. Entonces se levanta la base del estribo, ¿sí? Ahorita se la muestro. Se levanta la base del estribo, destapando la ventana oval o coclear y entra esa vibración y se empieza a transmitir ¿por dónde? Por el líquido que hay, ¿sí? Que empieza primero a transportarse por la perilinfa, que es el que está afuerita, ¿sí? Empieza a vibrar ese líquido. ¿Ya? Llegó aquí al modiolo, entra y ahí hay dos rampas, una rampa coclear y una rampa vestibular. Entonces por ahí entra la vibración. Ese líquido que estaba primero por fuera, ¿cómo era que se llamaba? Peri. Entonces luego esa vibración se transmite, como entra a la cóclea, aquí al modiolo, ¿cómo se llama el líquido que está por dentro del Endolinfa. endo? Entonces empieza la vibración a transmitirse por la endolinfa, que también es un líquido. Y luego se pasa a este nervio, que es el nervio coclear. Ahí están las tres vías: aérea, ósea, líquida. ¿Sí? Aérea, ósea. Peri es lo que está por dentro. Peri por fuera. ¡Ay, no! ¿Quién dice que Peri por dentro? Sí. Bueno, listo. Ok, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, entonces, chicos, les voy a pedir un favor. Señor. Ahorita un break, hagan el break. Hasta a las 10 nos vemos nuevamente acá para lo que la clase espejo que les comenté. ¿Listo? Entonces, ahorita descansen, si tienen que hacer algún trabajo, estudiar alguna cosa, pero a las 10 nos vemos nuevamente acá. Todos, por favor, les pido el favor que todos, porque me pidieron el favor desde Valledupar. ¿Listo? Entonces vayan, descansen un ratito y nos vemos a las 10 acá. ¿Cuál descansar? Hay que estudiar. Saque el computador.